Abre tu vista con W Conquista. Padre, te pido pues que te quedes aquí con nosotros, que bendigas la vida de nuestros líderes, Señor. Te pedimos que seas tú actuando con poder y que sea la presencia de tu Santo Espíritu moviéndose en este lugar. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús y en acción de gracias te oramos. Amén. Buenas noches. Buenas noches, familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué bien. Bienvenidos a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Hoy vamos a tener un tema que se llama los 12 patriarcas. Yo les he dicho a ustedes desde el sábado pasado que comenzamos una serie de temas y hoy vamos a hablar de algo que se llama los 12 patriarcas. Comienza con un versículo en la Biblia, en Hechos capítulo 7, versículo 11. Hechos 7, versículo 11. Perdón, 9, estoy equivocado. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Ya lo tienen? Hechos 7, versículo 9. Entonces, de nuevo se los voy a repetir. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con José. Hemos venido hablando de la vida de este personaje, de este hombre llamado José. Y sin lugar a dudas, la vida de José enseña, pero hoy vamos a estudiar una parte que es muy importante y que tiene que ver con esa relación de hermanos, la familia como tal. El tema de hoy es ese, por eso le he llamado los 12 patriarcas. Y cuando abordamos el tema de los 12 patriarcas, dice la Biblia, José era el 11º hijo, el 11 de 12. José, aunque era el 11º hijo, digámoslo así, era el preferido de los 12. Y porque era el primero de la mujer que había amado. No sé si ubican en la historia. La historia dice que Jacob se enamoró de una niña y le dice al suegro, me gustó tu hija, quiero casarme con ella. Entonces él le dice, pues trabaje 7 años y en 7 años yo se la doy. Y él trabaja fuerte, parejo, y a los 7 años, pues el casorio y todo lo demás. Y en aquel entonces, cuando se casaba alguien, la mujer estaba guardada, él estaba disfrutando de la fiesta y todo lo demás. El hombre se iba a su tienda a dormir y allá entonces le llegaba la encomienda, ¿sí? Entonces resulta de que como él estaba, digámoslo así, un poco alegre por el vino y demás, pues resulta que creía que era la que era. Además en aquel entonces no había celular, no había luz, no había nada, pues eso era a oscuras. El caso, y además la relación era muy distante, ¿no? Me gusta ella, pero ella tapada, envuelta, en fin. El caso es que así sucedió. Al otro día que se levanta Jacob y despierta, resulta de que no era la que quería. Y entonces ahí me dice, ¿pero por qué? Si yo quería a Raquel. Y entonces el suegro Labán le dice, es que aquí primero se casa la mayor y luego la menor. Mejor dicho, primero se desengüesa de la mayor y luego da el resto. Sí, eso así es en orden, porque es que se me va a llevar la carne y me va a dejar el hueso. Es muy berraco. Entonces, no. Entonces ahí Jacob dijo de esta manera. Entonces,
le dice Labán, pero no te preocupes, trabaja otros 7 años y te voy a dar a Raquel. Y entonces trabajó otros 7 años y por fin le llegó la que era. Pero resulta de que Jacob, pues lógicamente ya tenía 2 esposas, y al tener 2 esposas, de la primera esposa, que digámoslo así no era la que él quería, tuvo 10 hijos. ¿Qué tal que no la quisiera, no? Pero para que vea, ¿qué tal que la quería? Entonces le hubiera hecho 24. Pero así es la vida, ¿no? Entonces resulta que con Lea tuvo 10 hijos. Y con Raquel, que era la que amaba, ella tenía un problemita, no podía tener hijos. Pero Dios le concibió tener hijos y resulta que su hijo primogénito de Raquel fue José. Y a ese hijo fue el que amó. Entonces, fue tan entrañable. Mire cómo se presentan las cosas. De tal forma y de tal manera que así sucedió, y los 10 hijos primeros vieron que el padre prefería a José. Y hubo envidia, y los patriarcas tuvieron envidia de José. Entonces, basado en ese versículo, vamos a irnos a Génesis 37. Comencemos entonces la historia donde comienza. Vamos a donde comienza la Biblia, y es algo interesantísimo, porque el tema de hoy de verdad que a mí me parece muy bonito, de mucha enseñanza. Dice la Escritura, Génesis 37. Vamos a leer algunos apartes como para que se ubique. Por eso es bueno que usted traiga la Biblia, para que usted la lea y entienda que yo no estoy inventándome un cuento. Traiga su Biblia, ¿ok? Porque entonces usted va a darse cuenta que lo que yo estoy hablando está escrito. Dice la Biblia en Génesis 37 del 3 al 4, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Imagínense, le hizo una túnica de diversos colores. Y miren lo siguiente, el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablar con él pacíficamente. Pocas palabras, les sacaba la piedra. Es para que usted se dé cuenta cómo en una familia puede surgir rivalidad. Aquí tenemos que hablar claramente. El tema de los 12 patriarcas nos adentra en un tema llamado familia. Hoy por hoy, lastimosamente, la familia tiene diferentes matices. El gran atentado que hoy está sufriendo la familia es algo terrible. Y con cariño y con respeto lo digo. Y lastimosamente en la ley no tan solo colombiana, sino la mayoría no, muchos países hoy por hoy se han dado a la tarea de aprobar inclusive el matrimonio homosexual. La verdad creo que Dios diseñó la familia, y la familia tiene un orden, es un hombre, es una mujer. Ya que una persona por elección propia elija ser homosexual, y como dice Dios, libre albedrío, y cada uno elige lo que quiere de su vida, pues Dios respeta eso, no lo comparte, porque Dios no creó el homosexualismo. El homosexualismo es una desviación que viene como fruto del vacío, de la confusión, del desorden y de la degradación a la cual ha llegado el hombre. El hombre ha llegado a unos niveles de desorden terrible. Entonces eso hace que hoy por hoy nuestra sociedad esté así. Y lastimosamente, a mí me da tristeza que la gente dice, uy, cómo estamos de avanzados, ya vamos por el matrimonio homosexual. Y eso es muy delicado. Muy delicado porque le repito, o sea, yo digo lo siguiente, si hay una pareja que desean ser parejas y son homosexuales, pues es la elección de ellos. Pero ya pasar eso a matrimonio, e inclusive constituirse en como un matrimonio,
y pretender tener hijos y levantar ya cátedra y sustento, y ya hay países donde se habla de hombre, mujer y la tercera opción. Entonces, imagínense, si eso está así, vamos a hablar entonces de la familia. La familia ha sufrido unos atentados terribles. Hoy por hoy las familias se vuelven monoparentales. Hoy por hoy hay una señora con sus hijas o sus hijos sin esposo. Hoy por hoy está la mamá de los hijos y está el abuelo. Hoy por hoy la familia no es la familia y el modelo que Dios estableció. Y esto se viene dando desde mucho tiempo, y cuando hablamos entonces de la vida de José, encontramos también lo mismo, un problema de una familia. Y una familia que tuvo problemas tan graves que se levantaron odios y resentimientos entre hermanos. Odios que generaron el punto tal de querer matar a su propio hermano. Y entonces aquí comienza todo el desorden, donde las familias entran en ese nivel de odio, donde ya no se quieren ver, donde ya se detestan, donde ya no nos amamos, donde ya no nos queremos, donde ya no podemos compartir nada. Y esto es delicado. Y podríamos hoy preguntarnos al interior de nuestra casa si de pronto está sucediendo eso. No sé si usted lo ha vivido, si usted lo ha experimentado, pero es lamentable y es triste que una familia esté dividida. La Biblia dice en uno de los pasajes, una casa dividida perece. Una casa que esté dividida siempre va a perecer. Una familia fraccionada no va para ningún lado. Uno se casa para ser feliz, uno se casa para salir adelante, uno se casa para prosperar. La gente no se casa para ser infeliz, para vivir mal. Pero lastimosamente uno vive mal porque las elecciones las ha tomado uno. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, y la felicidad se construye ladrillo a ladrillo, una casa, pero se construye con principios, se construye con ejemplo, se construye con sacrificio, se construye dándole ejemplo a esos hijos que lo están mirando a uno, que tienen los ojos puestos en uno. Y entonces muchas veces al interior de las casas lo único que se genera es precisamente esto: odio, desorden y confusión. Entonces, aquí es donde viene lo interesante de este asunto. Había odio en esta casa. Había odio de unos hermanos hacia otro hermano. Y el odio crece. La semilla del odio crece. Al principio nace como un celo. Al principio nace como una rivalidad. Al principio nace con la comparación. Nos comenzamos a comparar con los demás, ¿no? Pero ¿por qué a este le dan esto y a mí no me dan nada? Y entonces surge la rivalidad entre hermanos y comenzamos a cuestionar. Y entonces hacemos daño en ese sentido. Yo en estos días le decía a alguien que yo tengo 2 hijos, uno de 22 y otro de 19, y si hay algo que yo me he cuidado al máximo y hasta ahora, de pronto me he equivocado, pero creo que lo he hecho bien hasta ahora, es tratar de manejar la igualdad hacia mis hijos, partiendo de un hecho, que cada uno de ellos es distinto, que Manuel es Emanuel y que David es David, y que yo no puedo tratarlos por igual a ninguno de los dos, y que a cada uno de ellos los tengo que tratar de manera distinta, pero con una equidad, con un orden y con una armonía. ¿Y qué vemos entonces aquí en la palabra de Dios? ¿Qué observamos? Observamos que al interior de una casa se fundamenta eso: el odio, el resentimiento, la rivalidad y todo lo demás. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, es muy importante que nosotros lo analicemos. Cuando yo veo por lo menos el testimonio de José, uno que ve en la vida de José, uno ve que José aprendió principios espirituales. Quiere decir que en esa casa
se predicaba la palabra de Dios. Que la misma Biblia que oyó José, la oyó también Rubén, Leví, Dan y todos los 10 hermanos. La escucharon. Pero aquí es donde viene lo interesante. Repito, la elección es de cada cual. Yo a mi hijo le puedo enseñar, yo a mi hijo le doy ejemplo, yo a mi hijo le formo, pero la elección de que ese personaje crea y tome el camino correcto no es mía, es de él. ¿Me entiende a lo que me refiero? Yo le enseño el camino, pero la decisión es de mi hijo. Eso es lo que definitivamente nosotros tenemos que aprender. Yo oro para que el día de mañana mis hijos tomen la decisión de casarse ni de que sean felices. Yo no puedo decidir quién. Tal vez aconsejaré, tal vez orientaré, pero la elección es de él. Y tiene que tomarla de rodillas y a conciencia. Y yo no puedo interferir en esa decisión. Eso sí lo tengo muy claro. ¿Quiero que sea feliz? Claro, así como usted quiere la felicidad también para sus hijos. Y cada uno busca eso. Pero importante que nosotros entendamos al interior de nuestra casa qué está pasando. Y a veces inconscientemente se genera la rivalidad, se genera la discordia. Y lastimosamente, aquí tenemos que decirlo, Jacob sí cometió un error. Y es que le puso todo el amor, le puso la túnica de colores a José, y el resto no tenían túnicas de colores. Entonces resulta de que esto marca la vida y de alguna manera hace daño. Y muchos de nosotros hoy podemos estar viviendo en esa situación. Es verdad. El nuevo estilo de familia, voy a ponerle un ejemplo y por favor entiéndamelo. Imagínese que un esposo se casa con otra señora. Ellos vienen cada uno de un hogar distinto. O sea, él tiene sus hijos tenía a su esposa y ella también. Forman un hogar. Y resulta que dentro de ese hogar nace un bebé, una criatura. ¿Cómo hace ese padre? Escúcheme bien. Por más esfuerzo que haga, por más equitativo que sea, ese padre nunca va a tratar al hijo de él, que nació en el matrimonio, como al hijo de ella. ¿O usted qué cree? ¿Estoy equivocado? Los nuevos modelos de familia dan para eso y dan para más. Y créalo, aunque seamos demasiado civilizados, en el fondo, nosotros siempre seremos seres humanos. Y habrán circunstancias y situaciones que a veces se nos salen de las manos. Y entonces por lo menos una pareja, una mujer que se casa con un señor que ya tiene hijos, ¿entiende? Ella lo ama, lo quiere, pero cada vez que ese señor piensa en sus hijas, hay problema. Cada vez que hay que sacar plata, hay problema. Porque como las hijas no son de él, de ella o de él, el nuevo esquema de pareja lleva a que realmente hayan muchos problemas y vacíos en el hogar. Entonces, por eso vuelvo y repito, hoy hablemos de la familia y miremos qué es lo que pasa. Y para que usted se dé cuenta que los temas de la Biblia son más actuales de lo que usted cree. Y esto sucedió en el primer libro, en Génesis. Que la palabra de Dios es un espejo y un reflejo de nuestros pecados. Y que nosotros hoy, leyendo una historia como esta, Dios nos redarguye para que tomemos el camino correcto. Pero que lastimosamente el hombre no aprende. Y el hombre de manera irresponsable aborda relaciones con una mujer, con un hombre,
y se casan de una manera muy a la ligera, y al poco ratico, no me fue bien, voy a cambiar. Y en el camino quedan hijos, y en el camino queda, y usted no sabe el error tan grave que hay. ¿Y cómo se siente un hijo cuando está en una casa que no es la de él? Cuando la señora que tiene enfrente no es la mamá, sino la madrastra, se siente un intruso. Usted no sabe los problemas que enfrentan esos muchachos. Y por eso es tan irresponsable y tan delicado cuando hoy un hombre y una mujer se pican el ojo, se juran amor eterno y al año ya están separados. Es doloroso. Levantar un hogar y fundamentar una familia es delicado, es de mucha responsabilidad. Por eso qué grato y qué bueno que nosotros aprendamos. Por eso no se trata, y aquí aprovechando que hay muchas niñas jovencitas y hasta solteras, no se trata de cuánto lo amo, porque es que lastimosamente el inicio de una relación se fundamenta en lo que siento, pero el futuro de una relación no se trata ni siquiera de lo que siento, sino de una vida espiritual firme, fuerte, que nosotros aprendamos a creer. Mire lo que dice la Biblia entonces, versículo 11 del 37. Gracias, Pedro. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Versículo 18. Y cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Hasta allá llegan los pensamientos. La Biblia habla las cosas como son. La Biblia no es un cantar de cosas bonitas. Eso es lo que más me agrada de la Biblia. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se confronta lo que es la realidad humana como tal. Y 10 hermanos con su corazón resentido y amargado, lo único que pensaban era asesinar a su hermano. Así es. Por eso a veces la gente dice, no, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque la Biblia habla de muertes. No, es que la Biblia es real. La Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia habla de manera descarnada lo que el hombre ha hecho y lo que el hombre es. Y nos ubica hasta donde nosotros podemos mejorar y podemos ser diferentes y no cometer los mismos errores, los mismos pecados y estrellarnos con la vida. Dios nos enseña eso. Conspiraron, mire lo que dice, a lo último, porque el hermano mayor dijo, no lo matemos. Se les metió por el lado de la plata, por lo menos vendámoslo pues. Nos deja platica y nos deshacemos de él. Entonces mire lo que dice el versículo 28. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron. Vendieron a su hermano. Lo vendieron como esclavo. La venganza china de sus hermanos fue esa. ¿Sí? Es para que usted y yo nos demos cuenta de eso. Enceguecidos por la rabia. Y al interior de los hogares suceden muchas cosas. Enceguecidos por la rabia, enceguecidos por tantas cosas. Las historias y las cosas que uno ha visto, uno en esto de ser líder, de aconsejar y de liderar, le quiero contar que uno escucha muchas cosas que son dolorosas. Yo he visto, por lo menos, yo he tratado casos muy terribles. Yo traté el caso de una señora. Esta mujer llevaba 2 años de casada y su esposo fue a la cruzada con ella y me dijo, llevo 2 años de casado y no hemos consumado el matrimonio. Me pareció tan raro, imagínense, 2 años. Llegaba la noche, ella se encerraba en el cuarto, le huía al marido. Y resulta que llegamos a un punto donde hablando con ella, le preguntaba por qué pasó eso. Y ella irrumpió en llanto y dijo que ella en su casa vivía con unos hermanastros
y los hermanastros comenzaron a abusar de ella. Que habían como 5 hermanastros, todos abusaron de ella. Y cuando ella huyó con este hombre para casarse, no se fue porque lo quería, no, ella quería huir de ese infierno de casa en el cual vivía. Su mamá nunca se dio cuenta. Ella dormía con pantalones, se apretaba la correa, se lanzaba el pelo a la cara, se ponía gorda, fea, para que no la miraran y no la buscaran. Al interior de las casas suceden muchas cosas. Usted nunca sabe qué sucede de puertas para adentro. Por eso uno de los consejos que yo no me canso de decirle a las familias es: usted nunca deje a sus hijos en la casa de X, Y o Z, porque usted no conoce la familia. De adentro de puertas para adentro, usted no sabe qué sucede allá. Usted no sabe qué pasa. Y a veces yo he visto que los padres por deshacerse de los peladitos, están de la tía, están de la abuela. ¿Sabe yo qué conocí? Adivine, yo conocí un caso patente. Un niño, cada 8 días venía su tío y se llevaba a su sobrino preferido. Se lo llevaba. Vengo por mi sobrino preferido. Se lo llevaba supuestamente a pasear y esto y lo otro. Pero el tío tenía unas desviaciones y unas aberraciones sexuales terribles. Y eso hacía con el peladito, su sobrino del alma. Se lo tiró. Uno no sabe. Y son casos de la vida real. Hay que tener cuidado. Yo no quiero meterles terror, pero lo que yo digo es, uno tiene que poner cuidado. Y uno no puede dejarle los hijos a cualquiera. Uno tiene que tener un poquito de sentido común. Créalo. Tal vez usted piensa de manera sana, tal vez usted piensa así, pero es que allá afuera hay cualquier cantidad de personas que usted no sabe por las cuales han pasado. Personas que han pasado por unos estilos de vida dolorosos. Y va uno a ver esa persona que hace daño, esa persona que violenta a un niño, que abusa a un niño, que maltrata. Y va uno a ver a esa persona y adivine qué sucede. Son personas que también fueron maltratados. Son personas que en la infancia, mejor dicho, ellos como adultos están repitiendo lo que niños le hicieron. Son personas que vienen heridas, que repiten una conducta, una experiencia lamentable, dolorosa, cruel. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Al interior de una casa pueden suceder muchas cosas y nosotros podemos cambiar. Y yo les repito, en esa casa había un Jacob y en esa casa había un padre que enseñaba, que formaba, que guiaba. Pero 10 no escucharon, 10 escucharon otro lenguaje, 10 no entendieron, 10 tomaron otro camino. La pregunta que yo hago es, ¿será que su hijo le está entendiendo su lenguaje? ¿Será que su hijo está aprendiendo? ¿O qué camino va a tomar ese hijo suyo? ¿Cuál va a ser la elección que va a hacer en su estilo de vida? Esa es una buena pregunta. Mire, sigamos. Vamos al capítulo 45. Y José fue vendido como esclavo. Y de esclavo se graduó como esclavo y pasó a ser preso. Porque ese es el proceso. Pero adivinen lo que pasa. Hubo hambre. Más adelante, les digo, el siguiente tema van a ser las 3 sequías. Vamos a hablar de las 3 sequías que habla la Biblia. ¿Y qué significa una sequía? ¿Y cuál es el propósito? Pero mire por lo menos lo que dice Génesis 45. Una de esas sequías de la que le voy a hablar es esta. Hubo una sequía terrible en toda la tierra. Hubo una hambruna.
Los famosos 7 años de vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Y cómo le parece que en esa hambruna los hijos de Jacob, los 10, porque entre comillas Jacob creía que José lo había atacado una bestia y lo había matado, había hambre y entonces tuvo que mandar a sus 10 hijos a Egipto a buscar alimento? Pero como son las cosas de la vida, ¿no? En Egipto estaba su hermano, el que habían vendido, y no era más ni no era menos que el señor de aquella tierra, y se encuentra con sus hermanos. ¿Y cuál es la reacción de un hermano que tiene a Dios en el corazón? ¿Y cuál es la reacción de alguien que tiene el Espíritu Santo? ¿Cuál es la reacción de aquel que ha recibido a Cristo? Y usted que se encuentra aquí en esta reunión, le digo una cosa: usted es el José de su casa, que tiene que generar la unidad, el respeto, el amor y la reconciliación. Mire lo que sucede en el capítulo 45, es hermoso. No podía ya José, del versículo 1 en adelante, ¿no? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y mis hermanos no pudieron responderle, porque estaban aturdidos delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales no habrá arada ni siega. Qué hermoso, ¿no? La pregunta: ¿cómo reacciona un hijo de Dios? ¿Cómo reacciona ese hijo que tiene fe, que cree, que tiene a Dios en el corazón? Ese hijo que tiene al Señor en el corazón, que tiene los principios, que cree en el Señor, que espera, que confía en Él, que lee la Biblia, que ora, que se arrodilla, que ayuna. Ese hijo reacciona con misericordia, nunca señala. ¿Usted cree que en el corazón de José había odio para con sus hermanos? Los tengo aquí, ahora me voy a desquitar. Me vendieron, se las tengo guardadas. José tenía una mente más avanzada. José creía. ¿Sabe qué decía José? Para preservación de vida. Ahora entiendo, Dios me mandó acá a este lugar y he estado esclavo y he estado preso, pero Dios me mandó acá con un propósito. Todo tiene su propósito. Cuando uno aprende a ver las cosas desde el punto de vista de optimismo y de fe, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que le choca a uno? Que hay gente que no ve las cosas sino desde el punto de vista negativo, siempre. Entonces son aquellos que ven el vaso siempre medio vacío y no lo ven medio lleno. Son aquellas personas que siempre están ahí. Son aquellos que ante una tragedia lloran y lloran. Pero adivine qué hace el José: vende los pañuelos, ¿sí? Para los que lloran. El que saca partido de las cosas, el que no se pone a berrear y a chillar con los demás, el que tiene fe, el que no duda, el que tiene una palabra de optimismo, de alegría, el que ve más allá. Ese José. Y José decía: para preservación de vida. Dios me mandó aquí con un propósito. Yo no estoy aquí por casualidad. Providencialmente Dios lo permitió. Porque hay que pensar otra cosa. ¿Qué hubiese pasado si José se hubiese quedado con sus hermanos? ¿Quiere que le diga algo? Se hubiese convertido en uno igual a sus hermanos.
porque aunque leía la Biblia, esa experiencia de estar solo, de vivir el dolor, la tragedia, la angustia, el desierto, fue lo que formó a José y le hizo grande. ¿Y usted no ha notado que cuando uno ha pasado por guerras y luchas, ahí uno se vuelve grande en la vida? Pero lastimosamente hay gente que no acepta eso. Y la vida es eso. La vida me hace fuerte. ¿Sí? ¿Usted no ha visto? Cuando condecoran a los grandes generales del ejército, adivine todos los soles que tienen, ¿por qué son? Cada guerra que pasaron. No se murió en esta. Cada sol dice, no se murió, un sol. No lo mataron, otro sol. Todas las chapolas que le ponen aquí son guerras en las cuales estuvo. Salió ileso, vivió. En la vida uno también tiene guerras y hemos salido ilesos. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Lo más bonito es hablar como José. No mirar el pasado con tristeza y con dolor. Mire, yo no sé, en estos días me pasó algo pero raro, preciso. Mi esposa se fue con el carro para Armenia porque tenía ministerio. Yo me quedé aquí en Pereira haciendo muchas vueltas y ese día me fui con mi hijo a hacer las vuelticas. Entonces mi hijo mientras que hacía una vuelta yo hacía otra y estaba parado en toda la circunvalar esperando a mi hijo ahí sobre la vía. Oiga, pero mire, escúcheme lo que le voy a decir. De verdad, se me acercó un tipo viejo, yo no sé, viejo de la vida que ha llevado, porque yo creo que ese tipo no tenía más de 50 años. Olía como a carcajada de gorila. Su cara, pero de verdad, terrible. Un aspecto. Y entonces el tipo primero me dijo, mano, tengo hambre. Haciendo, qué bien. Eso es parte de la naturaleza humana, le dice, tener hambre. Me dijo, ¿y qué? ¿Me puedes ayudar con algo? Así, no, no te voy a ayudar. ¿Y por qué? Haciendo, pues si no se ha ayudado usted, ¿yo qué voy a hacer con usted? El primero que tiene que ayudar es usted. Y hasta ahora, por eso que usted lleva encima, no creo. Y entonces me dijo, ¿y usted cree en Dios? Imaginen lo que me dice. ¿Usted cree en Dios? Haciendo, sí, yo creo en Dios. ¿Sabe qué me dijo? Yo no creo en ese man. Y comenzó a mentarle madres a Dios. Oiga, y ese tipo estaba como endemoniado. Usted viera las barbaridades que decía. Y en medio de lo que decía es que ese man no me ha dado nada, sino miseria. Mi vida es y comienza a hablar una mano bobadas. Supuestamente lo que ese señor ha vivido es porque Dios se lo ha dado. Y yo quiero decirle que no. Aprenda eso. Yo soy el resultado de las decisiones que yo tomo. El problema nuestro es ese, que tomamos decisiones equivocadas. Hay que decidir creer. José decidió creer. José podía haber estado amargado y resentido y apenas hubiese visto a sus hermanos, es que no, mejor dicho, se me revuelven las entrañas, los hago papilla. Y quiero aclarar una cosa, humanamente hablando, tenía hasta razón, tenía hasta los elementos para sentir eso. Pero es que él tenía a Dios en el corazón. Y cuando uno tiene a Dios en el corazón, uno no se puede dar el lujo de odiar, ni de ser un resentido. ¿Entiende? Pero qué tremendo. Este hombre aprendió a creer. Y cuando vio a sus hermanos, tuvo misericordia de ellos. Se reconcilió con sus hermanos. Yo he sido aquí mandado por Dios. Ustedes me vendieron. Sí, es cierto. Pero quiero decirles que Dios lo permitió. Y en la contabilidad del cielo, todo cuenta. Eso es increíble, ¿no? Es como en estos días que leía una frase de este Nicky,
el australiano este que nació sin pies y sin manos. ¿Y sabe qué frase leí de ese muchacho, de ese hombre? Una frase espectacular. Dice, la mayor discapacidad del hombre es el miedo. La mayor discapacidad del ser humano es el miedo. Y ese tipo nació sin brazos y sin pies. La mayor discapacidad del ser humano es el miedo. Y es terrible. Y el miedo me lleva a odiar, y el miedo me lleva a ser un resentido, y el miedo me lleva a esconderme, y el miedo me lleva sencillamente a ser una persona que está cargada con toda la humanidad. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Para preservación de vida Dios me mandó. Dios me mandó aquí y no había odio en el corazón. ¿Sabe qué había en el corazón de José? Amor, reconciliación. Y yo quiero decirle a usted con todo cariño y respeto, le quiero decir, ¿qué hay en su corazón? ¿En su corazón hay odio y resentimiento? Si ustedes y yo hacemos un análisis, le quiero decir lo siguiente: venimos de un hogar que no ha sido perfecto. Venimos de un hogar donde yo sé que nuestros padres se equivocaron con nosotros, donde de pronto hicieron cosas que no fueron las mejores. Pero los hijos muchas veces están cargados y resentidos y amargados. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios me invita a ser un José. Que Dios me invita a no guardar resentimiento en mi corazón. Que Dios me invita a perdonar. Que Dios me invita a reconciliarme. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y la verdad es increíble lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sigamos que esto es interesante. Mire lo que dice el versículo 9, ¿no? Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Yo le hago una pregunta, ¿José está chicaneando? Diga, ¿usted qué cree? A ver, dígame la verdad. Vaya, dígale a mi papá que yo soy mejor dicho, estoy lleno de plata, me fue bien. ¿Usted cree, José está chicaneando? ¿Quiere que le diga por qué José hace eso? Porque José quería decirle a su papá que lo que le había enseñado no fue en balde. Que él había salido adelante para enorgullecer a su papá. Y quiere decirle una cosa, nosotros como hijos siempre le tenemos que brindar esa honra, ese cariño al papá y a la mamá. Va, dígale a mi papá, va, dígale a mi mamá que Dios me ha bendecido, que lo que Él me enseñó no fue en balde, que Dios ha hecho conmigo bien. Es increíble, el qué de la vida tiene que ver con eso, aunque usted no lo crea. El qué de la vida tiene que ver con eso. Que el día de mañana su hijo se acerque y le diga, papá, lo que me enseñaste, lo vivo. Lo que me enseñaste, lo aplico. En estos tiempos, como les digo, que estoy viviendo estos tiempos donde dentro de poco mis hijos ya salen de mi casa y se van lejos a vivir otras experiencias. De las cosas que yo más le oro a Dios es eso. De lo que yo más le oro a Dios es que mis hijos el día de mañana no me sigan a mí, sigan al Dios de los cielos y sean ejemplo y testimonio y glorifiquen el nombre de Dios. Y nosotros luchamos por eso. Y usted sabe que un hijo que estaba muerto y que ahorita viene y dice, estoy vivo y soy el Señor de Egipto y soy la salvación para Israel. Eso es válido e importante. Volteemos la página, sigamos leyendo. Vamos a ver lo que dice la reconciliación. Versículo 15. Vamos a ver la reconciliación entre los patriarcas. Versículo 15. A ver. Felipe, léalo por favor, póngase en pie, Felipe. Gracias, Pipe.
Los besó a cada uno de ellos y lloró y les transmitió amor. Mire, señores, como seres humanos nos han fallado y nosotros hemos fallado. Pero ¿sabe qué es el mensaje de la Biblia? La esencia de la Biblia es el amor y es la reconciliación. De nada sirve que usted tenga a Dios en el corazón o le ponga el pescado al carro o se cuelgue una cruz del cuello si usted no perdona y si usted no se reconcilia. Si usted no ama a su hermano como debe de amarlo. ¿Sabe Dios qué quiere? Que haya reconciliación. Independientemente de quién. Y le voy a dar un secreto, le voy a anticipar el tema, el final del tema se lo voy a anticipar. Y mire por lo menos en Génesis capítulo 50. ¿Quiere que le diga algo? Los hermanos de José nunca dejaron de ser vagos y perezosos. Los hermanos de José nunca cambiaron. Pero adivinen una cosa, eso no le preocupó a José. José hizo lo que tenía que hacer. José les amó, José les quiso, José les perdonó. Hizo José lo que tenía que hacer. Que ellos no hicieron lo que les correspondía, asunto de ellos, señores. Y ese es el problema de muchos. Es que si él no me perdona, yo no lo perdono. ¿Sí? Yo siempre le he dicho a la gente, vaya y pida la bendición. Vaya y reconcíliese con su papá, con su mamá. Hágalo. Un verdadero cristiano lo hace. Un verdadero cristiano vive la reconciliación. Un verdadero cristiano vive el perdón. Así los otros no se arrepientan. Así las lágrimas de sus hermanos hayan sido lágrimas de cocodrilo. Porque así fueron. Nunca se arrepintieron, pero eso no importa. Aquí lo que importa es que José hizo lo que le correspondía y Dios respaldó su fe. Entonces, versículo 20, y no os preocupéis por vuestros enseres. Aquí viene lo interesante, y esto es parte de un tema que vamos a tratar por separado. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. 22, y a causa de uno de todos ellos dio muchas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. Es increíble, cuando no hay odio en el corazón, cuando no hay resentimiento en el corazón, Dios lo prospera. Y José era un hombre próspero. Y adivine por qué, porque Dios estaba con José. ¿Cuál es la palabra clave cuando uno identifica la vida de José? La palabra clave de un José, adivine cuál fue. Temor de Dios. José tenía temor de Dios. José tenía temor, honraba a Dios, glorificaba a Dios con su vida. Y ese hombre fue próspero. En una tierra como Egipto, Dios le prosperó. Egipto fue punto de bendición. Avancemos. En el capítulo 46, mire lo que dice la Biblia, versículos 2 y 3. Aquí es donde viene lo interesante, las promesas. Lo que yo les decía, el Hijo de Dios vive por promesas. El Hijo de Dios toma decisiones basadas en lo que Dios le dice, no en lo que le dicen los hombres. Mire lo que dice el versículo 2 del 46. E hizo y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de Abraham, el Dios de tus padres. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Jacob solo hacía, adivine qué, lo que Dios le decía que hiciese. Es interesante. ¿Quiere que le diga por qué? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones en emociones? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones a criterio personal y propio? Pues le quiero decir que para Jacob salir de Canaán e irse a Egipto, se arrodilló
y Dios le habló a Jacob y le dijo lo que tenía que hacer. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que tomamos decisiones basados en criterios propios y personales, en emociones. Y eso no está bien. Un hijo de Dios que tiene principios, un hijo de Dios que cree en el Señor, un hijo de Dios que teme al Señor, se arrodilla y escucha la voz de Dios. Pero ¿cuántas de nuestras decisiones no han sido las correctas? Y metemos las patas y nos equivocamos. Decisiones que tomamos basadas en pálpitos, en diagnósticos humanos, pero no basados en la Biblia. Y nos estrellamos una y otra vez. Y uno ve a más de uno estrellado, a más de uno. Y adivine por qué. Porque toman decisiones así. Líder, yo creo, yo pienso, líder. ¿Cuántas veces? Mire, yo tomé decisiones siempre equivocadamente al principio de mi vida cristiana. Me equivoqué muchas veces. Y siempre que tomé decisiones equivocadas me estrellé con la vida. Y aprendí que para que esté el sello de bendición en mi vida, yo tengo que tener esa palabra de Dios sobre mí, esa bendición de mi líder. Pero es que hay algunos que creen que son discípulos del Señor Jesús, que son caídos de las nalgas de Júpiter, son más espirituales que el Espíritu Santo y toman decisiones así, a la bulla, a los cocos, y nos equivocamos. Dice el versículo, sigamos entonces, capítulo 47, avancemos. En el 47 sucede algo, ¿no? Llega Jacob a Egipto. Y entonces, imagínense que descendió el faraón. Tenemos que ubicarnos, ¿no? El faraón en aquel entonces era tomado como un dios. Y entonces faraón va a conocer el papá de José. Adivine por qué. ¿Por qué el faraón quería conocer al papá de José? Si José lo había descrestado, si en Egipto no había existido un hombre sabio, prudente, que había hecho a Faraón el hombre más rico de aquella tierra, es decir, si así es el hijo, ¿cómo era el papá? Yo quiero conocer al papá. ¿Es que es así o no? Es que los hijos son el reflejo de nosotros los padres. Si ese es el hijo, ¿cómo es el papá? Y le quiero decir que Faraón se fue a conocer al Jacob. Y mire lo que sucede. Aquí sucede algo interesantísimo. Génesis 47, versículo 8. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los años de tu vida? Versículo 9. Y Jacob respondió, mire la palabra de un profeta, mire cómo responde un hijo de Dios. Mire cómo responde un hijo de Dios, mire. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de mi vida, de mis padres, en los días de su peregrinación. Versículo 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia Faraón. Jacob bendijo a Faraón. ¿Usted sabe qué significa eso? Que un faraón se arrodille y reciba la bendición de un pastor de ovejas, de un hombre. Pero eso es un siervo de Dios. Un hijo de Dios genera bendición. Un siervo de Dios genera respuesta. Ese es un siervo de Dios. Y donde vaya está llamado a impartir bendición. Y qué bueno que nosotros lo hagamos. ¿Entiende? Imagínense que en una oportunidad estaba yo entrando hace un par de, creo que fue la pasada ida a Nueva York. Estaba yo ahí en migración. Y entonces me pregunta el Señor que yo qué hacía. Yo le dije, yo soy misionero, yo soy pastor, para que me entendiera. Ah, usted es pastor. Uy, qué chévere. Y entonces me dijo, pastor, bendígame.
Imagine en Estados Unidos a los pastores los respetan mucho, ¿sí? Y entonces me dijo, bendígame pastor, haga una oración por mí, estoy pasando por un problemita. Y entonces yo mientras ponía los 4 dedos ahí en la maquinita esa, yo comencé a orar por él, ¿sí? Y es increíble lo que pasa. Un líder, usted como hijo de Dios, tiene bendición. Y donde usted llegue a donde llegue, impóngale las manos a la gente y bendiga. A veces la gente de verdad, la gente a veces lo toma de una manera muy jocosa, pero no es así, no es tan jocoso como la gente cree. Que yo le cojo la cabeza y les bendigo. Y eso se trata. Y muchos de nosotros no lo entendemos. Hay bendición, usted es bendición. Todos los días le doy un consejo, bendiga a sus hijos, impóngale la mano a sus hijos, impóngale la mano a su esposa, impóngale la mano a todo el que le aparezca en el camino. Bendiga a su familia, bendiga a su mamá. Pero muchas veces no lo hacemos. Bendiga a la suegra, no importa, hay que bendecirla. Hay que bendecir la suegra. Bueno, listo. Alguien me decía que yo qué tengo con las suegras. Nada. Sino que es que como no tuve suegra, entonces me río de los que la tienen. Bueno, listo. Leamos el versículo. Sigamos para Génesis 48. Ya voy a acabar. Es que lastimosamente son temas un poquito largos, pero valen la pena, ¿sí? Estamos ubicados en el tema, ¿no? Vamos, 48, versículo 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Otra vez Jacob bendiciendo. El Hijo de Dios es bendición. Señoras y señores, el Hijo de Dios tiene que ser bendición. Y donde quiera que usted vaya, por eso el Hijo de Dios no maldice. ¡Ah! Maldita lluvia. ¡Ah! Que hizo mucho sol. ¡Ah! Y la gente mantiene hablando en términos de maldición siempre. Mantiene maldiciendo toda la vida. No. Dele gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por todo. El Hijo de Dios bendice. El Hijo de Dios siempre genera bendición. Bendiga. Dele gracias a Dios. Ahí es donde demuestra la grandeza el Hijo de Dios. Bendiga a su familia, bendiga a su hogar. Y por último, leamos el 50, capítulo 50. Aquí vamos a aclarar algo. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Jacob se muere, el padre de José se muere. Miremos un fino detalle de la Biblia. Mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que me vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. 1. Jacob, aunque vivió, por cierto, ¿cuántos años vivió Jacob en Egipto? Llegó de 130 años y murió a los 147. Jacob vivió en Egipto 17 años. Vivió 17 años en Egipto. Pero Jacob sabía que él no pertenecía a Egipto. Y él dijo, antes de morirse, yo me muero y aquí no me entierran. Mis huesitos, mis cenizas me las llevan a Canaán. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo aprendió José muy bien. Y aunque José vivió 110 años, ¿cuánto tiempo vivió José? 110 años. José murió a los 110 años. Lea el último versículo de Génesis 50. Ahí lo dice. Murió de 110 años. Y adivine a los cuántos años. José llegó a Egipto. Llegó a los 17 años. La Biblia lo registra muy claramente.
¿Qué quiere decir? Que José vivió 93 años en Egipto, toda una vida. Pero hay algo interesante, que aunque José de los 10, óigalo bien, escúcheme, de los 93 años, 13 fueron esclavos y presos, 80 años como señor de Egipto. Pero José nunca dejó de ser peregrino. José siempre entendió que él era de Canaán, que él era bendito, que él era escogido y que él era apartado. Y por eso se mueren sus hermanos, y se murió él, y sus hermanos fueron enterrados. Pero adivina algo, José cuando murió dijo: a mí no me entierran en Egipto, mis huesos se los llevan para Canaán. Y ahí es donde viene en Génesis y en Josué, dice la Biblia, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, una de las cosas que se llevaron fueron los huesos de José. José fue el último en sepultar de todos ellos. Y José se convirtió en un testimonio. Y después de que José murió, los huesos mantenían en una urna. Y entonces todo mundo que quería conocer la historia de Jacob y demás, miraba los huesos de José. Porque mirar los huesos de José, que no había sido enterrado, significaba que Egipto es un paso, pero en Egipto no me quedo. ¿Está claro? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo entendamos. Señoras y señores, que estamos de paso, que Dios nos lleva al Canaán, que Dios nos lleva a esa instancia de bendición, que hay momentos de escasez, que hay momentos de pobreza, que hay momentos de dolor, que hay momentos de duros, difíciles, que hay desiertos que cruzar. Pero una cosa sí le digo, Dios nos va a sacar de esa circunstancia, de ese Egipto, y Dios me lleva a abordar el Canaán. Dios me lleva a introducirme a la tierra de las promesas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso lo entendió Abraham. Y cuando dice la Biblia que Abraham salió de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, pero que su padre Harán se quedó en Harán, que su padre Taré se quedó en Harán, y murió en Harán, Taré. Pero Abraham prosiguió hacia Canaán. Y yo en estos días le explicaba a la gente, ¿qué es Mesopotamia, Ur de los Caldeos? ¿Qué es Harán? ¿Y qué es Canaán? Ur de los Caldeos, Mesopotamia, de donde Dios nos sacó, oscuridad, muerte, pecado, confusión. Harán es instancia de comodidad. Harán es aquel hijo de Dios que no sigue las promesas de Dios, el rebelde, el conformista, el relajado. ¿Y qué es Canaán? La bendición. Y Dios me invita a ir hasta Canaán. Y ustedes y yo estamos llamados a ir hasta Canaán. Y mi matrimonio tiene que ser un matrimonio de excelencia. Y mi hogar tiene que ser el mejor. Y yo tengo que luchar por eso. Pero la gente se conforma. Y hay matrimonios que se conforman con dormir en camas separadas. Y unen las camas de vez en cuando. Hay familias que no viven y se han conformado a tener un nivel de vida mediocre, a aguantarse en el uno al otro. No, aquí es duro, pero hagámosle. Esto es difícil. Y se han conformado con tener una vida de pacotilla, una vida familiar sostenida simplemente por el amor a los hijos, por la plata o por aparentar algo que no es. Dios quiere que usted vaya al Canaán. Y eso lo sabía José. Mis huesitos aquí no me quedan. Y los huesos de José se convirtieron en un testimonio, como el monumento del Bolívar desnudo allá que tenemos aquí. Así es, los huesos de José. Y cada vez que la gente miraba los huesos de José, se acordaban que Egipto es simplemente de paso.
que yo soy de Canaán, que yo soy de bendición, que tengo la bendición y las promesas del cielo. Eso es lo que Dios quiere. Pero hay mucho cristiano que se ha quedado en Harán. Hay mucho cristiano acomodadito, relajado, viviendo mal, endeudado. Ahí vamos. ¿Qué va? Songo sorongo. Si uno no se endeuda, nunca tiene nada. Y esos son los dichos que la gente se inventa. Y así no es. El Hijo de Dios no vive así. De manera que ya se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Quedamos cortos, pero la próxima seguimos. Vamos entonces a orar, por favor. Pongámonos en pie. Y les voy a rogar un favor. Como estamos hablando de la familia, póngase al lado de su familia. Y si está solito, vamos ahí a orar por su familia también, si no está. Bueno, Señor, te damos gracias, te bendecimos. Usted que ha venido aquí a este lugar, hoy le invito para que se acerque a Dios. Hoy le invito para que se dé la oportunidad. La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos porque lo odiaban. Y toda esta historia de rivalidad, de odio, de rencor, nos lleva a pensar cuál ha sido su historia, cuál ha sido su vida. ¿Cómo es su vida? ¿De qué hogar viene? Tal vez te levantaste en un hogar donde también hubo rivalidad, donde de pronto tu padre nunca fue esa persona sabia para transmitirte el amor que sentía por ti. Tal vez fue un padre ausente. Tal vez fue un padre que te maldecía. En fin, nuestro hogar fue lo que fue. Y la Biblia dice que José aprendió, que se encontró, que Dios tomó a José y le enseñó que el Hijo de Dios no guarda rencor en su corazón. Que en el corazón de un hijo de Dios no hay odio. Que en el corazón de un hijo de Dios existe el amor, el perdón y la reconciliación. Y por eso cuando se encuentra con sus hermanos, nunca les juzga, nunca les señala, nunca les condena. Les perdona. Y esa frase célebre de José: Dios me envió para preservación de vida. Todo tiene un propósito. Y nunca José se convirtió en un resentido. Yo no sé cuál es su historia familiar. Yo no sé qué haya pasado con su papá, con su mamá. De pronto estuvieron presentes, de pronto no. Pero lo único que yo sí puedo decirle es que independientemente de lo que pudo haber pasado en su vida, todo eso me tiene que llevar a perdonar. Desarme su corazón, desarme su alma, su vida, su ser. Acérquese al Dios de los cielos y dese la oportunidad de amar. Reconcíliese con Dios, con usted mismo y con su familia y con los demás. Tomemos el camino del amor y no del odio. Dejemos de estar señalando, juzgando, criticando, rivalizando. La grandeza de un hombre se mide en la bondad y en la humildad de su corazón. La grandeza de un hombre se mide en la capacidad de amar, de perdonar a otros por encima de lo mucho que le hayan lastimado. Los hermanos de José nunca cambiaron, pero José era más grande que ellos y se convirtió en bendición para su familia.
y se convirtió en provisión para sus hermanos y les sustentó y con cariño y amor les respaldó. Yo les invito para eso. Oremos por nuestras familias y nuestros hogares. Ore por sus hermanos, ore por su familia, por favor, ore por ellos. Y pídale al Dios de los cielos que nos dé la capacidad de ser el José de nuestra casa, de reconciliar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. De en vez de generar división y distancia, generar unidad. De generar amor, cariño, reconciliación. Que me convierta en la luz y no en la oscuridad. Que me convierta en la verdad y no en la mentira. Que sea el padre que levanta a sus hijos. Y que cuando uno aprende de un Jacob, es un hombre que se movía por promesas. Que donde llegaba bendecía. Que era bendición a donde llegaba. Porque el Hijo de Dios es bendición. Y tú lo eres. Por eso, bendiga a su familia ahorita. Bendiga a su hogar, bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos. Y si los tiene aquí, ¿por qué no poner la mano derecha sobre la cabeza de su familia? El varón, póngale la mano a su esposa y a sus hijitos. Y si es la señora, pues también hágalo. Bendiga su casa. Y si no están aquí, levanta tus manos y ora por ellos. Menciona a tu padre, tu madre, tus hermanos, tu familia. Y pídele a Dios que te conviertas en el José. Dile: Señor, dame grandeza de corazón para llevarle bendición a mi familia, a mi hogar, a mis hijos. Dame, Señor, la sabiduría. Dame, Señor, la grandeza de corazón para perdonar. De pronto en tu corazón todavía hay odio, dolor, tristeza. Pídele a Dios y dígale: Señor, yo no quiero odiar. Yo quiero estar libre de odio, de tristeza y de dolor. Yo quiero ser bendición y así lo voy a hacer. Ahora levante sus manos. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo estos hijos, Señor. Yo bendigo la vida de estos hijos que hoy están aquí. Los bendigo, Señor, para tu gloria, para tu honra, declarando, Señor, que Dios está aquí, que el Dios en cuya presencia he andado, el Dios de mis padres, de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de que me mantiene en pie y firme desde que yo le conozco, el que me ha librado, el que me ha llevado por el desierto, en ese Dios que hizo descender maná del cielo, en el Dios que abrió el mar de par en par, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo tu casa y tu familia. Yo te bendigo, Hijo de Dios, declarando que el Espíritu Santo te capacita hoy para que albergues en tu corazón el amor, el perdón, la reconciliación, la sanidad de amar y de ser amado, de poder abrazar a tus hermanos, a tu familia y hasta llorar y pedir perdón. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo tus diezmos, bendigo tus ofrendas. Te bendigo, hijito de Dios, te bendigo. Declaro que el Señor está en ti, hoy y siempre. En el nombre bendito de Jesús te bendigo, para la gloria y honra del Señor. Declaro que el Señor abre los cielos y vierte bendición sobre ti, para aquellos que aprenden a dar a Dios lo que es de Dios, a honrar con lo material al Señor de los cielos. Bendigo tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Que Dios te haga florecer y reverdecer, así como el José, que Dios le bendijo tanto que fue provisión para sus padres, para sus hermanos y toda su familia. Te bendigo en el nombre bendito de Jesús. Amén.
Familia, un abrazo, Dios les bendiga. Denme un abrazo a la persona que está a la derecha, a la izquierda, en fin. Escuchas W Conquista. W Conquista.